Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión, martes 11 de marzo, en este inicio de temporada 2025. Les presentamos el programa titulado Represión en Hidalgo al 8M. Conduce su servidor Héctor Cerezo, y en el bloque de denuncia tenemos pues el honor de contar con Jade Ramírez, periodista de Perimetral, con este tema que ha conmovido, pues yo quisiera que a todo México, pero al menos a todas las conciencias sensibles y solidarias, esta fosa clandestina en Jalisco, centro de exterminio, bueno, le han puesto muchos nombres. Y en el bloque del comentario tenemos la genética priista en Pachuca es más fuerte que el disfraz, a razón de los hechos del 8M y del 9, bueno, y vamos a hablar más a profundidad de ello. Y en el bloque del periódico independiente de la OLEP, el periódico Fragua, tenemos el tema Atados al Tratado, Dependencia Económica y Subordinación, ahí con el tema del vecino del norte. Y por último, en el bloque de la entrevista vamos a tener a dos compañeras, Liz y Karel, con el tema de, pues precisamente la represión en Pachuca en el marco del 8M. Compañeras que estuvieron ahí participando en las movilizaciones, son integrantes del Comité de Cerezo México, que estuvieron haciendo labores de documentación y monitoreo, que nos van a platicar pues cómo se vivió esa jornada, al menos allá en Pachuca, Hidalgo, y los días posteriores, porque no terminó nada más la represión ese día, sino continuó, ¿no? Entonces, ese es el programa de hoy. Compartan por las redes sociales, acuérdense que estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook, desde YouTube, este, y pues Twitter, Instagram, no sé cuántas redes hay, pero en todas esas redes ahí estamos, ¿no? En WhatsApp les llega si están en el canal del comité de WhatsApp o en el canal del comité de Telegram. Compartan, difundan y pues vamos a empezar y pues vámonos con el intro del bloque de la denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a Jade Ramírez. Muy buenas noches, Jade. Hola Héctor, buenas noches a todas y a todos, a la audiencia que está conectándose. Pues un gusto estar con ustedes como siempre. No, pues al contrario, por este espacio, y pues vimos la noticia, una noticia a nivel nacional de pues no sé cómo decirlo, tú nos vas a decir mejor cómo lo han nombrado, pero bueno, es una muestra de lo que está viviendo el país, una tragedia humana y ahí la responsabilidad estatal. La gente nos hacía preguntas, bueno, ¿y de quién es ese terreno? Pero bueno, para entrar a eso, pues tú que estás cerquita, que estás ahí viviendo, danos un poquito de contexto, ¿no? De dónde es el lugar que se ubica. Nos hablaban las noticias que ya habían plateado ese terreno, que ya habían detenido gente, y como que no queda muy claro, por qué las madres fueron, regresaron, encontraron y todo eso. Pues platícanos, Jade. Claro, pues justo no es relativo esto de que está hoy cerca, ¿no? Está a Ujú. 57 kilómetros del área metropolitana de Guadalajara. Muy próximamente seguro se va a sumar como un municipio más del área metropolitana. Teuchitlán es muy conocido por sus pirámides de los Guachimontones, asentamiento humano milenario, que a diferencia de las pirámides del sureste, que son cuadradas, pues esas son como redondas, ¿no? Y cada 21 de marzo
se aglutina cualquier cantidad de personas a recibir el equinoccio de primavera y bueno, en fin, ¿no? Es un punto turístico, tiene una riqueza biocultural muy importante, bosques, etcétera, pero también es un punto muy interesante para la vida jornalera, para la parte agrícola, para tener muchos ranchos, ¿no? Donde se ubica este rancho Izaguirre, está a pocos kilómetros de la zona poblacional de Teuchitlán y prácticamente es visible. Cuando entras o sales de Teuchitlán, puedes pasar por ahí. Está en una brecha transitable, no está en un lugar sinuoso al cual no se pueda llegar fácilmente y desde cualquier punto, por lo majestuoso de las hectáreas que lo componen, es ubicable, ¿no? Hay muchos ranchos donde se produce, repito, cosas a gran escala. En este modelo de producción masiva y también procesos agroecológicos. El tema es que efectivamente, como tú lo decías y se ha estado repitiendo en las noticias, desde el 18 de septiembre de 2024, la Guardia Nacional con el gobierno del estado, con la Policía Estatal, hace un operativo y descubren que ese es un centro de reclutamiento. Hay que decir que en realidad en Jalisco los primeros centros de reclutamiento y de trabajo forzado no solo agrícola o no solo de jornadas en el campo, sino ligado a la delincuencia organizada, pues, tendrá como sus primeros hallazgos hace 12 años, Ya. cuando el gobernador era Jorge Aristóteles Sandoval, el priista que asesinaron precisamente pocos meses después de que dejó el cargo. El tema es que a mí lo que me gustaría más que relatar lo que ya hemos visto en las noticias es Sí, como hacer una secuencia gubernamental, institucional de cómo el Estado hace y hace cosas, ¿no? Jalisco es ejemplo en la gran cantidad de desaparecidos, en la gran cantidad de fosas, en la gran cantidad de colectivos que existen, que son más de 20, y en la gran cantidad de respuestas gubernamentales que terminan sin servir, ¿no? En el 2012, por ejemplo, había una unidad especializada para atender desaparecidos y era la varita mágica que iba a frenar ser líderes, ¿no? Y no pasó nada. El fiscal en ese entonces era Eduardo Almaguer, hoy representante legal de Morena en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el que promovió todos los artilugios legales para arrebatarle la gobernatura a Pablo Lemus, el hoy gobernador de Jalisco, pues fue Eduardo Almaguer, un expriista que en su momento fue el fiscal, ¿no? Y él creó esta unidad. Ah, ya. y él, pues cero consecuencias, ¿no? Dante Aro era el fiscal de Derechos Humanos, también con él. Brincó de la Fiscalía del Estado a la Universidad de Guadalajara como defensor de los universitarios. Intocado, ¿no? O sea, también no hizo nada. Y es decir, todas estas piezas políticas han seguido brincando, la crisis se ha multiplicado, ya no sé ni cómo llamarle, ¿no? Barbarie podría ser, y todos los políticos en turno con acción, con posibilidades y con mandato constitucional no hicieron nada. De la unidad especializada de desaparecidos, con el gobernador Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano, se creó la Fiscalía Especializada, ¿no? Y ahora, y que bueno, hubo un gran vacío, ¿no? Durante estos 6 años de Enrique Alfaro, omiso, agresivo, violento con las familias, nunca las recibió, las trató pésimamente, era súper indolente, era agresivo, les manifestaba, les criminalizaba constantemente. La primera brigada grande de buscadoras en Jalisco decía que había una agenda en particular, así quién sabe qué quería decir, y se multiplicó todo. La debacle en el procesamiento forense, las fosas, en fin. Y ahí también hay intocados, ¿no? Y ahora sigue el gobierno de Movimiento Ciudadano con Pablo Lemus, el nuevo gobernador, compadre, amigo, hermano del exgobernador Enrique Alfaro, y se hace como que el que apenas se está enterando de lo que está pasando, ¿no? Hay que decir que efectivamente el operativo por el que incautan y tienen en posesión el Estado este rancho es el 18 de septiembre de 2024 y no pasó a más. El fiscal actual de Jalisco aclara oficialmente que no se investigó más porque eran muchas hectáreas, o sea, como que era mucho trabajo, ¿no? Pero en realidad, más allá de la falsa o la suelta declaración que da el fiscal del estado de por qué no investigaron desde septiembre a la fecha qué pasaba en ese lugar y por qué una llamada anónima y una entrevista anónima a madres buscadoras, en este caso a Guerreros Unidos, les da el tip de que eso sigue intocado.
Más allá de esa mala declaración del fiscal, lo que queda en el aire es que no quisieron investigar porque evidentemente pertenece a un grupo delincuencial Ujú. con quien seguramente tienen más de algún apalabramiento o más de algún arreglo, pues, ¿no? Fue tan evidente con el operativo que hicieron Guerreros Unidos, lo que empezaron a encontrar, que es lo que hemos estado viendo en las noticias. em, Hay, hasta el momento, hay 7 lotes óseos, equipo, analgésicos, medicamentos, equipo para hacer entrenamiento físico. Se dividía el rancho entre dos momentos, uno de reclutamiento, entrenamiento y el otro para sacrificios, para ejecuciones. Y hoy vuelve a dar un corte la Fiscalía del Estado mencionando que todavía hay cosas que están recuperando, que todavía están procesando los restos que hemos visto gracias a las transmisiones en vivo de las familias buscadoras, pero no existe más allá de 10 detenidos desde el año pasado. Siguen en proceso a un cadáver que no se sabe de quién, que lo encontraron desde septiembre, y 2 personas privadas de su libertad que en teoría están bajo resguardo como testigos protegidos. La autoridad sigue siendo, pues es que ya ni la palabra omisa es suficiente, ¿no? Sigue siendo bastante corrupta Ujú. en el proceso de la información, en el procesamiento de estas fosas, pero hay que aclarar que aunque este rancho Izaguirre es muy grande y anteriormente se dedicaba precisamente a la siembra en gran escala y de un momento para otro esta familia deja de utilizarlo para esto. Más allá de esto, es que cada día se sigue sumando una denuncia del mal procesamiento en la búsqueda, ¿no? Al final del día en Guadalajara o en Jalisco, quienes están buscando son las familias a contracorriente con los obstáculos de la Comisión Estatal de Búsqueda. Se están denunciando todo el tiempo que no tienen herramientas suficientes, que no tienen personal suficiente, que una vez que se encuentra la fosa, lo que piden es que haya un reclamo social constante a que rápido el servicio forense procese la recuperación de lo que se recupera y no pasa. Entonces, es decir, de aquella crisis forense que vimos hace algunos años, de los Ujú. trailers dando vueltas con restos humanos, pues no estamos a años luz, ¿no? Estamos muy cerquita con una misma crisis del tipo. Y lo otro, que pues sí, no es novedad y tampoco estamos como acostumbradas, sigue causando mucho quiebre emocional en la sociedad, pero más allá del quiebre emocional, poca movilización, pues es que la conducta o la actitud que toman los gobernantes, en este caso Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano, es pues como de que te decía hace ratito, ¿no? Como de que apenas se está enterando y están empezando a abrirle cancha a la Guardia Nacional. Hoy en día este rancho está en posesión de la Guardia Nacional o resguardado por la Guardia Nacional. Gobierno federal parece que sí está haciendo las coordinaciones para atraer el caso. Pero ¿qué sabemos sobre eso? Pues lo hemos visto también en Tamaulipas, lo hemos visto en Coatzacoalcos, lo hemos visto en todos lados. Pasarán muchos años o meses para saber bien qué es lo que sucede ahí y sobre todo el destino judicial de estas 10 personas que están siendo procesadas, ¿no? Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un horror, por supuesto, un nuevo horror, una nueva barbarie que distingue a Jalisco no solo con liderazgo de personas desaparecidas, sino de colectivos, como ya lo decía, y de una incompetencia absoluta de las autoridades. Hay que mencionar que el presidente municipal de Teuchitlán es de Movimiento Ciudadano. Ujú. José Asensio Murguía es de Movimiento Ciudadano, se reeligió, va por segunda vuelta y está, pues, inlocalizable. O sea, no ha dado una sola declaración, no aparece en las noticias, evidentemente lo están protegiendo, ¿no? El que aparece de pararrayos es el gobernador dice que con los brazos abiertos recibe al gobierno federal y el gobierno federal dice que se van a coordinar con el estado. Y más allá de eso, pues bueno, habrá movilizaciones tanto en el Zócalo como acá en Guadalajara, en el centro de Guadalajara el sábado, convocados por el colectivo Luz de Esperanza, uno de los colectivos también Ujú. más movidos, con Héctor Flores y todas las familias. Están llamando a que esta indignación y este quiebre que otra vez nos vuelve a poner en esta cosa de no duermo y se oye y entonces me pongo muy mal, pues esperamos una vez más que ese me pongo muy mal se traduzca en solidaridad, se traduzca en involucramiento y se traduzca también en reclamaciones concretas, pero más allá de lo jocoso en términos
de partido y Ujú. elecciones, ¿no? En reclamos, porque pues tenemos un sistema estatal anticorrupción que también, pues ante fosas, hallazgos de este tipo y demás, no mueve ni una sola investigación, no hay un solo funcionario trastocado o con sanciones por esta agenda desesperante de las desapariciones y las fosas, y nada menos, también hace 15 días se dieron de nueva cuenta las audiencias públicas de aspirantes a dirigir el sistema médico forense, y pues por increíble que parezca, ¿no? Los exfuncionarios responsables de los tráilers de la muerte van y se sientan frente a las familias a decir, quiero volver a dirigir esto, por favor, tengo todas las cartas y las credenciales, ¿no? Tengo la experiencia Estamos de cómo toda la ocultar experiencia cuerpos y no de cómo identificarlos. incinerar y desaparecer cuerpos sin que nadie se queje, ¿no? De ese nivel de sarcasmo y de descaro es en el que estamos. Y en el macro contexto, más allá de este duelo inmediato, en el macro contexto, pues esta zona de la región Valles, que es muy cercana a Guadalajara, pues lo digo, o sea, es como el sur y como la costa y un poco como están impulsando en el norte del estado, frontera Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, pues es en la mano del gigante agroalimentario, pues, ¿no? Entonces eso sí se conecta. Esta cosa que se asocia con empleos muy volátiles, que son el gancho para el reclutamiento, que pasan por un filtro por la central camionera, ahí, ¿dónde encontramos el por qué desaparecen tanto? Ah, pues para esto, ¿no? Y yo no quisiera como desvincularlo, ¿no? De este punta de lanza de Jalisco agroalimentario, de Jalisco súper desarrollado. No son cosas ni que la cúpula empresarial esté ignorando, y son cosas que la sociedad también necesita no de desconectar, ¿no? Está absolutamente ligado a la par de pues una constante pelea que se está dando en fronteras Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, entre el cartel Jalisco Nueva Generación y el cartel Sinaloa, que pues los hallazgos informativos más recientes es que va avanzando más, ganando terreno el cártel Jalisco, perdón, el cártel de Sinaloa, y que eso también nos conecta con la crisis en Teocaltiche, ¿no? Donde desarmaron a la policía de Teocaltiche, donde hay miles de casas de seguridad videovigilando la zona, donde la policía era un brazo informativo del grupo delincuencial, y ese otro dato curioso lo conectamos con el rancho Izaguirre y Teuchitlán. Hoy en día la policía de Teuchitlán está también intocada, ¿no? O sea, no se está desarmando, ni siquiera aparece en el aire esta necesidad de tomar el control para saber qué estuvo pasando en los últimos 5 o 10 años en esa zona. Y pues el desastre total. La verdad es que las autoridades no están respondiendo a la altura de la emergencia porque naturalmente pues hay una serie de intereses que no quieren molestar y tocar, ¿no? Sí, sí, lo has dicho bien. Hace poco tuvimos una reunión ahí de las 7, no, 8 plataformas de víctimas a nivel nacional y los datos que estaban dando, 72.000 cuerpos sin identificar de manera oficial. O sea, hace que 2, 3 años eran 50.000, ahora son 72.000 cuerpos que no siguen sin identificar y con la capacidad y poca voluntad política ya hicieron los cálculos que se van a tardar más de 100 años, ¿no? Porque no más no hay voluntad. Y sí, como tú bien dices, para decirle a la gente, o sea, puede pasar todo esto, toda esta cadena de corrupción, impunidad, sin que las autoridades no sepan, o sea, simplemente son omisas, ven y no hacen. Sabemos que son cómplices, son parte de esta maquinaria pues de terror, de violencia y que el aspecto económico efectivamente está atrás. O sea, es trabajo esclavo, o sea, el reclutamiento forzoso es trabajo esclavo y el trabajador esclavo no tiene derechos de absolutamente nada, inclusive ni siquiera de su propia vida, ¿no? Entonces, ese es el... Y que sabes, o sea, es muy claro que identificamos estas camionetas que llevan personas esclavizadas en el trabajo, ¿no? O sea, las identificamos en las carreteras federales,
Puede ser que unas estén bajo cierta regulación con la Secretaría del Trabajo, puede ser que unas sí trabajen para Driscoll, para los invernaderos, ¿no? Pero es muy cotidiano que Mm, se vea que hay un montón de personas que están siendo llevadas de manera masiva y que lo normalizamos, ¿no? O que se normaliza o que se dice, ah, bueno, es gente que está trabajando, ¿no? Y que se sigue con ese asunto de la fantasía. Acá lo verdaderamente también preocupante es para el resto de las entidades federativas, pues, ¿no? Porque se localizó el cuerpo, bueno, más que el cuerpo, perdón, se localizaron evidencias fotográficas, accesorios de una chica de Chiapas que estaba siendo ujú. buscada y que, bueno, ¿qué esperanzas tiene la gente organizándose en Chiapas si en Jalisco procesan así, ¿no? O el caso también de un joven en Guanajuato, que ahí yo abro también una ventana de reflexión. Me llama mucho la atención la velocidad con que los medios de comunicación están procesando la información, o sea, el metabolismo está a 1000 por hora y sitios que no son propiamente informativos, que no son propiamente noticiosos, que son replicadores de datos, ¿no? Con posturas, pues que enrarecen mucho más los datos, ¿no? Yo personalmente, digamos, en Perimetral no hemos publicado nada de las familias buscadoras porque estamos haciendo triple check porque Ya, estamos sí, sí, sí. corroborando datos lo más posible, ¿no? Sin embargo, pues también entiendo que una vez que llega la información a la Ciudad de México, pues se requiere a la velocidad de la luz y todo el mundo está publicando esta entrevista que se da por parte de una vocera de Guerreros Unidos. Y es importante que se oiga, sí, es importante que se entienda, sí, pero me parece que otra vez lo único que genera es esta conmoción, el espanto, poco ángulo crítico a las autoridades. También hay una costumbre de los medios de comunicación, chiquitos, grandotes, medianos, tradicionales, independientes, de lo que sea, de replicar las versiones oficiales. Sienten confianza en seguir replicando las versiones oficiales y este hecho de decirte ahorita hay 10 personas detenidas es porque lo dice la fiscalía, pero honestamente no No, hay una sola forma de corroborar en dónde están esas claro. personas y quiénes son, ¿no? O sea, igual te lo digo ahorita, pero igual eran Sí. 6, 3 o ninguna, ¿no? Las personas que trabajaron el procesamiento de ese rancho el año pasado siguen en la nómina, ¿no? O sea, eso es claro, pero si pedimos información a la fiscalía de manera superficial a través de comunicación social, eso la gente lo debe de saber, es información que se niega. Si se pide por transparencia, es información de seguridad que nos niegan. Entonces, sí se vuelve complicado hacer un chequeo de la información. Lo cierto es que si no fuera también por las familias buscadoras, no sabríamos ni la mitad de este horror, ¿no? Eso sí es clarísimo, aún asumiendo los riesgos, ¿no? Ya van 14 madres buscadoras, bueno, madres y padres, algunos buscadores ejecutados y pues nosotros decimos eso es terrorismo de Estado, no lo quiere nadie nombrar así, pero por ahí va el asunto. Y pues también siempre nos preguntamos, bueno, el gobierno federal, ¿qué le debe a un presidente municipal del Movimiento Ciudadano, ¿no? O al gobernador. Pueden atraer el caso inmediatamente en los primeros días, o sea, lejos de sí coordinarse y todo, tienen la facultad legal de atraer el caso total, así. Pero bueno, si no resuelven el problema en estados que son Claro. Morena o en la federación que es Morena, pues otros estados. Ahora hay que decirlo, no se llevan bien, ¿eh? O sea, Sí, sí, no, 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 no. el gobierno federal y el gobierno de Jalisco no se llevan bien, por más que insistan. No se llevan bien y no se llevan bien porque hay una agenda ahí, bastante, pues no oculta, pues, pero sí hay, no hay mucha claridad más allá de porque no se dieron el gane a Morena, ¿no? Hay que decir, Movimiento Ciudadano ganó el área metropolitana de Guadalajara y algunos municipios alrededor, sobre todo los altos, que es donde están la industria avícola y porcícola, pero grandes distritos los perdió con Morena, ¿no? Entonces también no es que Pablo Lemus gobierne totalmente Jalisco, ¿no? Ujú. Y esa tensión nos va a acompañar durante 6 años, sin lugar a dudas, pero creo que la otra agenda que sí importa es la de los macroproyectos, el tren ligero, ¿no? Bueno, la presa El Zapotillo, que está medio resuelta, pero que sigue ahí como un proceso latente. El nearshoring, ¿no? Que somos capital nearshoring.
Y creo que para llevar esa fiesta en paz, Altagracia Gómez Sierra, la asesora empresarial de la presidenta, pues estos son sus territorios. Y bueno, pues también la Universidad de Guadalajara está muy de manteles largos con Morena y con la presidenta. Entonces, pues ahí se cruza esta cosa de vamos a coordinarnos para ver si atraemos, ¿no? Pero además, aunque lo atrajeran, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar más allá de que ahora le va a quedar más lejos a la gente pedir información, ¿no? Y que va a tener que Sí, viajar a la Ciudad de pues México? desgraciadamente con eso nos quedamos. Bueno, no es cierto, no nos quedamos con eso, sino vamos a llamar a la movilización del sábado. También estaremos participando nosotros aquí en la Ciudad de México. En Monterrey también estaremos participando. Donde podamos decirle a la gente que efectivamente hay que salir a la calle, hay que protestar, hay que visibilizar este horror que se está viviendo y es la pues única manera de tratar o intentar frenar lo que está pasando, ¿no? Y pues de lo que Y hay que conlleva. llenar el Ajá, duelo de lucha claro. política, ¿no? No solo de llanto, de concientización política, porque esto es lo que a veces le puede faltar a algunos colectivos, ¿no? Conciencia política, posición política, y si no se sabe qué hacer, pues eso, ¿no? Por lo menos, o Ah, sea, pues llenar ese vacío. con eso nos quedamos, Jade, y pues Gracias. tú sabes que el tiempo en estos programas en vivo ya me están metiendo como 20 letreros de que ya nos pasamos, pero es ¡Cállala! muy interesante el tema. Te volveremos a invitar en la sección de más tiempo para que Claro. nos podamos desplayar. Y pues muchísimas gracias, Jade. Gracias a ustedes. Un abrazo a todas y a Vale, todos. vale, pues gracias. Y vámonos rapidísimo con el pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchísimas gracias, Héctor. Pues efectivamente, estábamos redactando ya este análisis sobre el evento de Claudia Sheinbaum en el Zócalo y las evidentes contradicciones de su discurso. Por un lado, el neoliberalismo que estamos descubriendo es esquizofrénico, ya que su lado perverso provocó la migración, pero su lado angelical firmó en 1993 el Tratado de Libre Comercio, que subordinó aún más a México a la economía gringa, que como ya lo hemos visto, solo esa economía debe ser beneficiada. Claro, que vivan los pueblos indígenas, como gritó Sheinbaum, pero ¿de qué pueblos se está hablando? ¿De los que están en las reservaciones gringas? ¿O de los que el neoliberalismo casi extermina? ¿O de los que habitan los pueblos mágicos como decoración para turistas? Recordémosle a Claudia que una parte de ellos irrumpieron en 1994 como respuesta a la firma comercial que nos subordina aún más a la economía gringa y que ahora aplaude. Pero no hay nada que no nos enseñe en los momentos de crisis. Al contrario, en estos momentos la verdad empieza a asomarse desnuda, aunque el PAN quiera vestirla de Xóchitl Gálvez, el PRI con vestido tricolor y Morena de guinda. Entonces, según el discurso maniqueo, que no es lo mismo que dialéctico, el neoliberalismo es malo cuando la socialdemocracia necesita a quien echarle la culpa, pero ya es bueno cuando necesita justificar su blandenguería y debilidad política ante el poderoso del norte, que aunque en franca decadencia, aún nos amenaza. Así el neoliberalismo, ese monstruo que AMLO dio por muerto, aunque aún mueve la cola y se pasea por las tuberías del sistema mexicano, según Sheinbaum fue responsable de la debacle económica, salarios bajos y por ende la migración de millones de mexicanos a Gringolandia. Pero al mismo tiempo que expulsaba a millones de mexicanos en la miseria, es un orgullo para Claudia porque impulsó el Tratado de Libre Comercio que nos subordina a los gringos y por el cual estamos ensartados, al convertirnos en una economía dependiente de las necesidades materiales, energéticos y de mano de obra barata para los gringos. Ya sé que muchos me dirán que Claudia no quiso decir lo que dijo, que es mi mala interpretación obnubilada por el radicalismo, y sigue hablándole no al pueblo de México o al pueblo norteamericano, sino al trompas donde se ha visto que quien se dice no neoliberal esté agradeciendo que las empresas gringas lleven hasta 80 años en México, explotando a los mexicanos e hinchando de dinero a los dueños gringos de la Ford y la General Motors, y obteniendo ganancias exorbitantes durante la etapa neoliberal que Claudia aborrece, pero al mismo tiempo agradece. Ese discurso contradictorio del agradecer el periodo del desarrollo estabilizador y la transferencia de bienes y tecnología, además de convertir a México en una atractiva zona de inversión, para no decir explotación por parte de los intereses norteamericanos, pero debemos recordar que este periodo aplaudido por la presidenta es el
periodo que generó la matanza del 68, la insurgencia de ferrocarrileros, médicos y trabajadores, los grandes crisis económicas, la insurgencia guerrillera en México y la guerra sucia de los años siguientes, sobre cuyos cadáveres y desapariciones Morena consiguió el poder. Ahora resulta que el humanismo mexicano es un trastorno de amor-odio freudiano con los gobiernos del norte. Y a pesar de que los gringos nos quitaron medio territorio invadiéndonos, hay que aplaudirles que hayan logrado que nuestras economías estén integradas, para no decir subordinada a la de ellos, y que seamos potencia económica, solo en venta de aguacate para el Super Bowl, y de niños pobres para trabajar en las tierras del gran patrón. Pero bueno, hasta ahí le paramos, aunque ya estábamos encarrerados. Y damos el salto mortal como de Chapulín priista a Morena para comentar sobre el título de este análisis que podemos condensar en que la genética es más poderosa que la costumbre. Mientras por un lado el gobierno federal está impulsando un protocolo ante manifestaciones que por lo menos de manera escrita respete los derechos humanos, la práctica de sus gorilas locales con versos de tricolores a guindas, que además están en todos los estados y conservan el viejo poder priista. Genes que me trataron de explicar políticamente claro que se llaman recesivos, pero por la práctica concreta de los policías y políticos en el 8M en Pachuca, estoy convencido que no son recesivos, sino represivos. Afloran en cualquier momento y los impulsan no solo a violar los derechos humanos, sino sin pena alguna a justificar las violaciones con eufemismos dignos de estudios antropológicos. No se les detuvo ni se los golpeó, se les aisló para proteger su integridad y le completamos nosotros con lo que no quisieron decir y de paso darles unos buenos chingadazos. Esos genes represivos son los que en lugar de ordenar que no se violen los derechos humanos porque ya están del lado correcto de la historia, todavía envían a sus homo garrotensis a hostigar para intentar, ya que no han aprendido que el pueblo se defiende, detener los señalamientos y denuncias de sus actos y lo hacen porque saben que lo que hicieron y ordenaron merece una investigación y una sanción. Así que, como lo hemos hecho siempre, ante un ataque en nuestra contra, los hacemos responsables de cualquier cosa que le suceda a cualquier integrante de nuestra organización de derechos humanos, el Comité Cerezo México, y extendemos la condena a quienes en su pragmatismo político y sabiendo el origen genético de esta especie política, se callan y no actúan. Así que, estimados lectores o escuchas, ya saben, si no quieren que el barco socialdemócrata se vaya a la deriva, se pierda y se convierta en el barco fantasma del PRIAN, que ya hacia allá ha enfilado su rumbo, no le aplauda a los empresarios patriotas que quieren que México siga igual para que los empresarios patriotas del norte no los conviertan en sus esclavos y para que mantengan nuestros empresarios patriotas a los mexicanos como su propiedad única y exclusiva para seguirnos exprimiendo. No le aplauda al desarrollo estabilizador que provocó la matanza del 68 y la guerra sucia de los años 70 y que además también contribuyó a la guerra iniciada contra el pueblo de Calderón. Guerra que amaina pero aún no termina. No le aplauda al Tratado de Libre Comercio que nos convirtió en esclavos legales de los gringos y no justifique el actual del gen represivo de los homo garrotensis, aunque hayan ganado por las siglas de Morena. A seguir organizándonos, a ejercer nuestro derecho humano a la protesta, a defender el derecho a defender derechos humanos, no importa si quien nos agrede, hostiga, intimida, es un claro ejemplo del gorila de derecha o un pequeño babuino que se dice de izquierda. Compañeras y compañeras en Pachuca, reciban nuestra fortaleza, un abrazo solidario y el convencimiento de que nuestro trabajo abona la transformación de la sociedad, donde el gen represivo del Homo garrotensis no exista más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ahí está el comentario. Escríbanos qué les pareció esta reflexión y vámonos directamente ya sin corte con la producción de Radio Común. Vámonos con La Voz de Fragua, este periódico de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, periódico que se reparte pues en las calles, en las plazas y en los metros. Vámonos.
Atados al tratado. Dependencia económica y subordinación. En las últimas semanas, ante las amenazas e imposiciones arancelarias por parte de Donald Trump, el llamado a la unidad nacional se ha levantado desde el gobierno federal y ha sido retomado por diferentes actores políticos y económicos en el país. Este discurso nacionalista se reafirmó en la celebración del aniversario de la Constitución de 1917, el pasado 5 de febrero, donde con sentencias firmes se dijo: México es un país libre, soberano e independiente. No somos colonia de nadie, no protectorado de nadie. Cooperación sí, subordinación no. Colaboración sí, sometimiento no. Nada de injerencismo ni intervencionismo. Sin embargo, es importante analizar bien estas palabras y contrastarlas con la realidad que, aunque no nos guste, muchas veces queda muy distante de esos discursos, por más firmeza que se les imprima. Y no es que seamos pesimistas o antinacionalistas, lo que buscamos es explicar la esencia del fenómeno y la vía para transformar las condiciones materiales en las que nos encontramos. Empecemos con una pregunta. ¿En verdad México es un país libre, soberano e independiente? ¿O dependemos de y nos subordinamos a otros países? Económicamente no existe tal soberanía e independencia. Y lo podemos ver con los datos recién publicados el pasado 27 de enero por el INEGI sobre la balanza comercial de nuestro país. Primero, se nos presentan las exportaciones e importaciones totales del 2024. Exportaciones, 617,000 millones de dólares. Importaciones, 625,000 millones de dólares. Si comparamos estos dos datos, en términos económicos, se dice que México tiene un déficit comercial de 8,000 millones de dólares, lo que en otras palabras quiere decir que compramos más de lo que vendemos. ¿Y a quién le compramos y a quién le vendemos? Seguramente usted ya adivinó. Efectivamente, a los gringos. Más del 80% de lo que vendemos y compramos va y viene de Estados Unidos. De hecho, en los últimos meses, México se ha mantenido como el principal socio comercial de este país. Eso suena bastante bien para algunos. Sin embargo, eso del principal socio comercial equivale más a ser el país donde se hacen buenos negocios, como cuando nos dicen que somos el socio más cumplido de la empresa en la que trabajamos. Pero en realidad solo somos un trabajador explotado más que cumplió con los altos estándares de productividad. Veamos lo que se evidencia con los datos de lo que vendemos y compramos como país. Exportaciones, manufacturas, 89,8%. Productos petroleros, 4,6%. Bienes agropecuarios, 3,8%. Productos extractivos no petroleros, 1,8%. Importaciones. Bienes de uso intermedio, 75,6%. Son todos aquellos recursos materiales, bienes y servicios que se utilizan durante el proceso productivo, tales como insumos o materias primas. Bienes de consumo, 14,5%. Bienes de capital, 9,9%, que por cierto creció 6% respecto al año pasado. Así es, somos un país manufacturero. Nos dedicamos a ensamblar vehículos, autopartes, aparatos electrónicos como televisores, equipo de medición y quirúrgico, entre otras mercancías. Pero estas no las producimos desde cero, no las diseñamos ni desarrollamos. Lo que hacemos es comprar las materias primas, los insumos y hasta las máquinas ensambladoras para poder armar y finalmente vender a Estados Unidos. Y para terminarla de amolar, el pueblo ni siquiera es el dueño de esas empresas ensambladoras.
Aquellas les pertenecen a un puñado de empresarios mexicanos y extranjeros. Nosotros como pueblo trabajador solo somos dueños de nuestra fuerza de trabajo. Vaya, ni el Estado controla esas empresas. Como ejemplo, tenemos al sector automotriz, el cual lidera las exportaciones mexicanas y en donde las principales empresas armadoras de auto son extranjeras. Audi, BMW, Ford, General Motors, Honda, Mazda, Nissan, Toyota y Volkswagen. Por lo tanto, las principales ganancias ni siquiera se les quedan a los mexicanos. A nosotros solo nos caen unas gotitas, los salarios, de la abundante lluvia de dinero que se embolsan estas empresas. Y si bien hoy existe un proyecto para el desarrollo de un auto 100% mexicano, habría que esperar a ver si este alcanza a competir con las anteriores empresas o se quedará como un mero símbolo de orgullo mexicano. Pero regresemos al tema. Este papel de ensamblador no lo adquirimos el año pasado. Es un papel dentro de la división social del trabajo que se nos impuso con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es decir, desde aquellos tiempos del neoliberalismo, donde Salinas de Gortari nos puso aún más de rodillas frente al imperialismo norteamericano y que hoy no terminamos de sacudirnos aún con la 4T, algo que ya abordamos en el número pasado de este periódico. Por lo tanto, vemos que desde el aspecto económico no existe esa soberanía de la que tanto se habla, y mucho menos si la contrastamos con la definición de nuestra Constitución, la cual dice que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Hoy las decisiones no se toman desde el pueblo trabajador, se toman desde un puñado de empresarios que son los primeros en reunirse con la presidenta para establecer un plan, desde el cuarto de al lado, donde se protejan sus intereses. El poder no reside en el pueblo y mucho menos se ejerce en su beneficio. Para tener una verdadera soberanía necesitamos un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde nosotros decidamos a quién le vendemos y a quién le compramos sin ningún tipo de amenaza, donde podamos producir lo que nosotros consumimos. Y eso es parte de lo que proponemos en el punto 3 de nuestro programa mínimo de lucha, el cual dice: continúa siendo necesario recuperar el monopolio del Estado sobre la propiedad y la explotación de los recursos naturales del país. Esto es, retomar el control del suelo y el subsuelo, de mares, ríos, lagos, lagunas y riberas. Ambas medidas permitirán garantizar la independencia energética y la soberanía alimentaria, fundamentalmente, y con ellas trazar el camino para recuperar nuestra soberanía económica y política. Pues muchas gracias, ya estamos de regreso, gracias a el periódico Fragua, periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Mandamos rápidamente saludos a quienes nos están escuchando desde Ecatepec y Toluca, Estado de México, en Querétaro, en Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuernavaca, Morelos, Nuevo León, en el estado de Guerrero, también en las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, Gustavo Amadero, Tlalpan, Azcapotzalco, Coyoacán, ¿no? Y bueno, escríbanos desde donde nos escuchan, nos ven, y vámonos rapidísimamente al intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas.
Bien, pues muy buenas noches. Le damos la bienvenida a Liz y a Karen. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes y gracias por aceptar la entrevista. Buenas noches a todas y todos. Gracias. Hola Héctor, buenas noches, igual a todos. Pues ahora sí que nos mantuvieron en vilo, ahora sí que ese 8 y ese 9, ¿no? Pero siempre les digo que eso es responsabilidad del Estado, no de ustedes. Ellos fueron los que decidieron reprimir la manifestación y pues no garantizar el derecho a la protesta, ¿no? También a la libertad de expresión, etcétera. Pero cuéntenos, ¿quién quisiera comenzar? ¿Qué sucedió? ¿Cómo vivieron ustedes que estuvieron pues ahí precisamente en la movilización? Decirle a la audiencia que ahorita hay una campaña durísima por parte de los menchacabots, ¿no? De desacreditar, desprestigiar, pues las denuncias, las fotos, el discurso oficial es que, como decía Francisco, ellos actuaron para proteger la integridad de las mujeres principalmente, ¿no? ¿Qué pasó realmente el 8 de marzo allá en Pachuca Hidalgo? ¿Quién quisiera comenzar? Pues sí, si quieren comienzo yo, pues desde el que fue viernes 7 de marzo, pues Ujú. ya en la noche pues tuvimos esa sorpresa de que se nos habían colocado vallas alrededor de lo que es Plaza Juárez y en la madrugada se colocaron en el reloj de Pachuca, que es como el sitio más emblemático. Eh, Yo y otras compañeras llegamos a partir de como eso de las 10 porque teníamos actividades desde temprano en Plaza Juárez y vimos llegar pues bueno, contamos dos camiones con granaderos y granaderas. Y pues ya eso de las 4 o 5 de la tarde que la manifestación regresó a Plaza Juárez, pues ya fue cuando hubo pues esta represión del gobierno hacia nosotras, comenzando pues desde un lado donde mayoritariamente había un contingente con infancias, familias, personas de la tercera edad, discapacitadas, etcétera. No sé si quieres agregar algo más, Liz, de eso. Sí, pues quizás como previo a esto, pues que la convocatoria, digamos, de las mujeres que estuvieron organizando esta marcha en Pachuca, pues sacaron una convocatoria como con un discurso de que se llamaba a la pacificidad o que fuera pacífica la marcha, ¿no? Entonces, pues lo que ha resonado como en muchas mujeres, no solamente en nosotras, es como el Estado sabía que tenía en sus planes de reprimir a quienes estábamos marchando, independientemente de cómo se haya llamado a marcha sea pacífico, y aunque hayamos hecho iconoclasia en el Palacio de Gobierno, pues aún así no justifica nada, pero creo que estaban ahí, eh, pues ya como que como dentro de sus planes la represión. Incluso pues también platicábamos ese día, ¿no? O sea, el hecho de poner las vallas, como dice Karel, fue una forma de retar y de decir como yo mando y aquí no vas a hacer iconoclasia, ¿no? Entonces eso creo que fue lo que hizo enardecer a tantas mujeres porque en otros años realmente la iconoclasia que se realizaba en Pachuca era pues la verdad era pues mínima, o sea, o controlada en ciertos grupos de mujeres, o sea, no era que todas las mujeres o la mayoría de mujeres que estuviéramos marchando, pues nos enardeciéramos y quisiéramos actuar, ¿no? De manera pues corporal. Eso no sucedía, pero justamente el retar y el colocar las vallas en una forma de burla hacia nuestra marcha fue creo que lo que hizo que, que entonces nos pusieran en alerta de que estaban planeando esta represión. Y pues ya el hecho de poner las vallas es una provocación de la propia la autoridad, o sea, de entrada, ¿no? O sea, lo que está haciendo. Que policías oculten su nombre, su identificación, ¿no? Que se cobran el rostro, ¿no? Ningún protocolo de actuación policial justifica eso, ¿no? O sea, para pronto, ¿no? El uso de gases lacrimógenos o de extintores o de otro tipo de gases de manera indiscriminada tampoco está en ningún protocolo de actuación, ¿no? Y tenemos información, hay información media confusa, ¿no? Les quiero decir a la audiencia que no tenemos la certeza. Hablan de 10 personas detenidas, la mayoría mujeres, que la mayoría fueron liberadas horas después.
nos están reportando que hay 2 hombres que están detenidos, que incluso ya fueron, que ya los ingresaron al reclusorio. En esto de Hidalgo nos hablan también de que algunas compañeras ya les abrieron carpeta de investigación también, o sea, están judicializadas, criminalizadas. Este, ¿No? Eso es lo que como tenemos la información. Este, eh, y pues cuéntenos qué pasó qué es lo que saben pues de las compañeras, cómo estuvo. Cuando hablamos de represión, ¿a qué significa? Porque alguna gente no se imagina, pues dice, bueno, la reprimieron, pero ¿qué significa eso? Pues sí, creo que pues la represión pues significa justamente como que el parar nuestro derecho a, pues uno, la libre expresión y pues también a la manifestación, ¿no? El hecho de, sobre todo, usar la violencia para, pues, controlar que no lleguemos como a un punto o a un lugar que en esta ocasión era llegar hasta las puertas de Palacio de Gobierno, lo cual, pues, no se pudo hacer porque, pues, en ningún momento pudimos como, pues, pasar más allá de las granaderos, porque, pues, igual es importante señalar que como en muchas marchas, la primera fila eran granaderas, eran mujeres, Ujú. y atrás estaban hombres, que de hecho hay muchas fotos de ellos burlándose, riéndose, y pues fueron principalmente los que nos aventaban el gas, ¿no? Sí, hay mucha información confusa, no estoy muy bien enterada de cómo estuvo ahí, porque de hecho hay medios que ponen que hasta hay oficiales que fueron heridos en todo este altercado, lo cual pues se me hace raro porque al no haber un bloque negro, pues las mujeres no íbamos preparadas con algo en especial para poder defendernos, ¿no? Y sí se hablan alrededor de 13 personas detenidas, eh, 2 de ellas jóvenes y un joven, me parece igual que hubo detenido. Pero sí, la información no está bien, pero pues sin embargo, pues sabemos que por periodistas, pues podemos ver que pues sí hubieron muchas personas que fueron también heridas, ya sea entre el altercado o entre pues esta parte de correr y pues ponerse a salvo, ¿no? Pero pues sí fueron activistas, personas de la sociedad civil y también periodistas los que pues sufrieron estas agresiones. Sí, y bueno, justo ahorita que decía Karel, ¿no? O sea, al no haber un bloque negro o haber llamado desde la organización a una marcha pacífica, las mujeres no íbamos, o sea, creo que íbamos con nuestras herramientas de seguridad diarias. Realmente es que tampoco es que andemos por la calle sin nada, porque pues la misma condición del género pues nos hace tener cosas para defendernos, ¿no? Entonces creo que eso fue con lo que pudimos actuar. Eh, y sí, o sea, llegan, bueno, pues los hechos de represión, pues, llegamos de la marcha llegamos a Palacio de Gobierno y ya estaban la fila de granaderas y atrás todos los granaderos, atrás de la valla de metal, que por cierto no estaba bien puesta, o sea, solo estaba como que de adorno, justamente simulando, esta barrera y más bien haciendo énfasis en la provocación. Este, y pues ya llegamos, generalmente y como rutina, pues se llega a Palacio de Gobierno, pues pues nos empezamos a reunir, empezamos a contar pues nuestros historias de violencias, ¿no? O sea, todo lo que podemos externar justamente el 8 de marzo, porque hay un montón de mujeres respaldando eso. Llegamos y lo primero que suena son burlas de los policías de atrás, ¿no? Riéndose, haciendo señas con el dedo, ¿no? Y pues obviamente eso enardeció a todas las mujeres que estábamos ahí, empezamos a golpear como la valla de metal, como pues diciendo como no te burles, ¿no? Estamos, o sea, es un momento vulnerable, ¿no? Había madres de personas desaparecidas, de madres de víctimas de feminicidio, había madres de hijas, víctimas de violencia sexual, había, o sea, casos, y aunque fueran casos mínimos, éramos un grupo de personas contando, pues, situaciones vulnerables. Eso hizo que se enardeciera y empezó el golpeteo a las vallas, ¿no? Después de eso, cuando se empezó el golpeteo a las vallas, en automático, con sus extintores, empezaron a gasearnos, ¿no? Y obviamente, pues, dicen como, no, no era gas lacrimógeno, no, pero era un gas que te ahogaba, o sea, era un gas, que, pues, obviamente una está como en la efusividad y con la boca abierta, pues, si te lo respiras y te llega a la boca, o sea, incluso te deshidratas, o sea, te da el bajón, ¿no? Por completo. Y muchas pues sí estuvimos pues ahogándonos, ¿no? Por el gas. Eso fue lo segundo que pasó. Al ver
el resto de mujeres, al ver que había mujeres que se estaban ahogando por el gas que habían lanzado a causa de las vallas, eh, pues se enardecieron aún más, ¿no? Entonces lo que hicieron fue empezar a tirar las vallas, jalaron las vallas y dijeron como, allá están sus vallas, ¿no? Y o sea, las aventaban como hacia, pues, hacia los ganaderos, ¿no? Pues como para que las tuvieran, pero pues acostadas, sin valla alguna. Y pues ya eso fue el caos, porque no sé de dónde sacaron palos de madera, pero empezaron a lanzarnos palos de madera desde atrás y empezaron, eh, pues a como que aventarse, pues todos los ganaderos, ¿no? Con sus cosas que no sé cómo se llamen, pero que estaban ahí aventándonos con eso, empezaron a avanzar hacia enfrente para recorrer al contingente, que eran pues miles, 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 o sea, para aventarlos, ¿no? Como hacia atrás y que no se acercaran a Palacio de Gobierno, porque pues al ya no haber vallas, pues temían que su nueva remodelación al Palacio de Gobierno y su nueva pintura, pues se dañara, ¿no? Entonces, pues eso fue lo segundo, obviamente, pues también enoja que nos estén aventando los policías, ¿no? Y pues ahí empezó como, pues a crearse una valla, humana, una valla humana, todas agarrándonos para que los policías no pudieran avanzar más y no nos siguieran aventando. Y ahí fue cuando empezó todo, más gases, más jaloneos, más gritos, este, y pues ya, todo se derivó de ahí, de todos los jaloneos, empezaron a unas compañeras a gritar, se están llevando algunas, se las llevaron atrás del Palacio de Gobierno, se están llevando a otras. En esos momentos, pues ya no encontrábamos a Ashley, o sea, que era quien estaba con nosotras. Para ese momento ya no la encontrábamos, o sea, estábamos como que todas en el momento y en ratitos que respirábamos decíamos como, ¿dónde está Karel? ¿Dónde está Daima? ¿Dónde están todas? ¿No? Y entonces como que nos empezábamos a ver. Porque pues cabe resaltar que en esta marcha pues decidimos no monitorear, decidimos ejercer nuestro derecho a la protesta porque en todas las marchas hemos estado monitoreando, ¿no? Entonces decimos, ya también necesitamos sacarlo, necesitamos protestar porque ya lo traemos atorado, ¿no? Entonces pues decidimos esta marcha no monitorear y decidimos marchar. Entonces, pues evidentemente no íbamos preparadas para una monitoría, no llevábamos botiquín, no llevábamos radios, no llevábamos batería algunas, ¿no? El chaleco, ¿no? No, Yo. no llevábamos chalecos, o sea, como que pues sí, no íbamos preparadas para monitorear. Que automáticamente pues empieza la represión y pues ya cuando vimos como se están llevando compañeras, como que nuestro papel se volteó y entonces decimos como, ¿dónde están? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? Sus familiares, todo lo demás, ¿no? Y pues entre eso, pues estábamos como, ¿dónde están las demás? Y entre contarnos no encontramos a Ash, ¿no? Entonces, pues ya, pues Gaby así como de, no, yo llevo rato buscándola, pero no la encuentro. Y pues empezamos como que a caminar, a buscarla. Y después de un rato llegó Ashley, pues muy asustada, ¿no? Que pues ya contándonos como que, pues que la habían, en un momento en el que llevan a alguien, le estaban gritando como se la están llevando, Ashley voltea y en ese mismo voltear la jalan también a ella, ¿no? La detienen, y ya todo lo que Ash vivió, que yo no lo viví, entonces ella solo puede contarlo, pero pues regresa con nosotras y regresa con golpes, regresa, asustada, con los ojos bien llorosos, o sea, caloneada, toda, despeinada, todo, mal, ¿no? Y ya pues ahí, pues dijimos como, honestamente dijimos como, vámonos, o sea, pues no vamos a terminar aquí, a ver cómo acaba esto está mal, pero pues nuestra prioridad fue con Nash, o sea, todas nos reunimos, vimos cómo estaba, nos íbamos a ir todas a la comisión, pero dijimos, no, mejor Karel y Daima que se queden aquí por cualquier cosa puedan avisar como, pues al comité, ¿no? Si pasa algo más, y nosotras nos vamos a la comisión, y pues ahí fue como todo eso, ya durante la comisión eh, pues empezaron a llegar las compañeras que fueron golpeadas, ¿no? Que fueron llegando y nos decían, no, pues a mí me desnudaron allá en el sótano de Palacio de Gobierno, a mí me golpearon, yo ni siquiera estaba actuando, yo solo estaba viendo, estaba grabando y aún así me golpearon, ¿no? Entonces, pues empezaron a llegar a la comisión, pues ya, todo eso, salimos ya tarde de la comisión y pues todo lo demás, que ha pasado, ¿no? O sea, aún la represión no solo ese día, pues al otro día, pues el hostigamiento acá, Ash me vino a dejar acá a la casa, entonces, pues estábamos como que, bueno, ya nos salimos, ya relajándonos del otro día, como del susto,
y pues pasa esto, pues de la última acción urgente de este hostigamiento. Y bueno, ya lo demás ha sido, pues, como de todo la semana. Ya hoy, pues justo dice Karel, ¿no? O sea, ya eh, el día de ayer dieron una rueda de prensa con puras falsedades y con puras, lavada de manos, y que es parte también de la represión, aunque no sea actuando, o sea, eso sigue siendo represión. Y pues ya. Sí, incluso nos escribió en la página Andrea Cerón, con la primera acción urgente, le decimos a la audiencia que, pues como comité, hacemos este documento de reacción inmediata, notificando a las autoridades nacionales, a organismos internacionales de lo que está sucediendo. Andrea Cerón nos escribe: mi nombre es Andrea, yo sufrí el encapsulamiento y la privación de mi libertad junto a mi hermana, que es menor de edad, recibimos golpes. Y la separaron de mí, fue indignante lo que nos hicieron, a mi hermana incluso la drogaron, etcétera. Ahí tenemos varios testimonios ya, que sea, como toda represión se van juntando, ¿no? Lo que pasó, no se sabe en el primer momento, pero pues sí, una provocación, la montaron, Menchaca, pues hasta el 2015 fue priista, ya diría Paco, tiene la sangre, esa vena priista, familia de caciques, y quiso dar un escarmiento, ¿no? Así es eso, quiso dar un escarmiento. eh, pues sí, pero a lo mejor para ir finalizando, Karel, ¿qué les podrías decir a las compañeras, no solamente de Pachuca y que sufrieron la represión, porque sufrieron en Oaxaca, sufrieron en Chihuahua, en 8 estados de la República se documentaron represión en contra, o en el marco de las movilizaciones del 8M? ¿Qué les podrías decir a las compañeras principalmente, Karel? Pues es muy fuerte, ¿no? Creo, realmente ahorita no se me ocurren como muchas palabras de aliento, porque pues sí es algo muy fuerte. Desgraciadamente sí vimos que en varios estados hubieron represión, no nada más por el gobierno, sino también pues por grupos antiderechos, ¿no? Que se Ujú. hicieron presentes en otros estados de la República y alrededor del mundo, no solamente en México. Eh, pues no sé qué decir, es algo muy fuerte, creo que lo hablábamos, como que nunca estás preparado para vivir esto, como que es muy difícil y es muy difícil días después de cuando ya eres consciente, ¿no? De lo que viviste. Pues solamente quiero decirles que obviamente, pues, si para el otro año quieren volver a salir, háganlo con toda la seguridad de que ahí va a haber un buen de morros protegiéndolas. Si obviamente, pues, el miedo se los impide o sus historias, entre otras cosas, está bien, hay otras maneras de movilizarnos, de hacer llegar toda la información de todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo lo que nos pasa a las mujeres en distintos contextos. Entonces, quiero que sepan que, pues, decidan hacer lo que decidan hacer para próximas marchas, pues siempre será bienvenido, siempre y cuando pues lo hagamos desde pues la conciencia, desde el poder decir estoy haciendo algo y no nada más quedarnos, ¿verdad? En medida de lo posible, igual de las que fueron víctimas muy directas de la represión, pues que hagan su denuncia correspondiente para que esto no quede impune. Sé que muchas veces el ir a poner la denuncia es victimizarnos, pero pues en medida de lo posible quien esté pues ya dispuesta a hacerlo, que lo haga y pues que busque ayuda de, ahora sí, de su colectivo, de su organización de confianza para que los estén respaldando, ¿no? Y pues sí hacer un llamado al gobierno de que eso no fue poner orden público para nada, porque ni siquiera empezó desde nosotras, ni siquiera empezaron rociando a las mujeres adultas, empezaron rociando infancias, lo cual se me hace aún más pues inexplicable, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿no? Para ir cerrando, pues solamente lo dejaría en eso. Y desde Guerrero les escriben Jan Martínez, dice, no están solas, ánimo, les mando muchos abrazos y muchas bendiciones, que haya justicia, ya no más represiones, saludos, no alto a la represión, solución no represión. Les quiero mucho, amigues, gracias por exponer lo que ocurrió en Pachuca, Carla Ladrón de Guevara, bueno, y en las páginas, y bueno, también aprovechar que decirle a la gente, y eso lo puedo hacer pública porque lo sabe el Estado, más de 600 acciones urgentes, o sea, de personas y organizaciones, tanto en México como internacionalmente, que escribieron solicitando al gobierno mexicano, al Estado, al gobernador del Estado de Hidalgo, que pues parara la represión. Y luego viene esta segunda acción urgente también al hostigamiento de la compañera Alicia Leo, y vienen otras,
como 300, 400 acciones urgentes y pues lo importante que dice Karel, ¿no? O sea, el objetivo es desmovilizarnos, el objetivo es que tengamos miedo, el objetivo es que ya no luchemos, que ya no denunciemos, que ya no nos quejemos y siempre les decimos, ¿nos va a dar miedo? Sí, es normal, es natural, pero pues hay que en bola, con todo y miedo, hacer lo que tenemos que hacer. Liz, un poquito para aislarlo con la Escuela de Derechos Humanos, allá en Pachuca ya llevamos 4 años, no 5 años con las escuelas de derechos humanos. eh, No, ya sería la séptima ya esta. la séptima, ahí imagínate, ya me quedé yo. Pues la importancia un poquito, Liz, si pues, como vale Sí, la pena tomar la escuela, no le sirvió, pues a decirle a la gente sí, que sí hay que capacitarse en esto, ¿no? O sea, efectivamente cuando pasa, luego se nos borra el cassette, pero algo nos queda, algo sabemos hacer, algo, tú de tu sí, experiencia, o de plano sí, no has pues hecho justo, escuelas. justo ese día estaban, pues las compañeras, Carla, Daima, y Karel, pues haciendo promoción de la Escuela de Derechos Laborales y pues justo como que estaban como que en modo, este, educadoras populares ese día y entonces como que igual eso hizo que pudieran actuar un poquito más rápido y pues sí, pues acá en Hidalgo pues se viene la séptima Escuela General de Derechos Humanos en donde justamente vemos pues los derechos humanos como una herramienta de lucha para estos momentos, ¿no? No solamente para esto, sino para pues siempre decimos, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos defendiendo derechos, no solamente en marchas, en movilizaciones como estas, pero justo tener esas herramientas ejercitarlas, conocerlas y practicarlas, pues nos hace poder reaccionar con una mayor inmediatez ahora, ¿no? En estos momentos, saber cómo defendernos no solamente contra la represión del Estado, en días como estos, sino pues todo el año, ¿no? Todo el año suceden violaciones a nuestros derechos humanos, no solamente en estas fechas importantes o en estas acciones tan grandes o estos eventos tan grandes, sí. Y eso, pues, ¿qué más? Pues en las redes de Comité Cerezo siempre salen las convocatorias y pues eso, este año, pues después de junio estará nuestra escuela acá en Hidalgo. Pues sí, nosotros les mandamos pues un fuerte abrazo solidario por parte de todos los integrantes, compañeros y compañeras del Comité de Acceso México en los estados de la República, en la capital. Estamos al pendiente, cualquier cosa, ya saben que pues hacer realidad eso, ¿no? Es decir, que tocan a una compañera o tocan a un compañero, pues nos tocan a nosotros como organización y tenemos que responder como organización y con las organizaciones colectivas que quieran también apoyarnos. Estamos al pendiente de lo que pueda pasar y les agradecemos también porque el decirlo y el hablarlo no es fácil. Pues muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos con eso. Hay que seguir luchando, hay que seguir marchando, hay que seguir capacitándonos pues para no hacerles fácil pues su labor de violación a los derechos humanos a estos gobiernos que no se les quite ese virus del PRI, ¿no? Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias, gracias al público. Pues nos vemos Gracias. el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México. Les voy a dar un adelanto. El próximo martes también vamos a hablar sobre la lucha magisterial y la reforma en contra de la ley del ISSSTE. Y pues en punto de las 9 de la noche, próximo martes, compartan, difundan y pues nos vemos en 8 días. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.